Hola, 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 amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. Soy vuestra anfitriona, y hoy estoy emocionadísima de compartir con vosotros un tema que me llena el corazón de alegría, el épico romance, digno de una novela, entre dos actores que nos han hecho soñar, reír y suspirar a partes iguales. Sí, estoy hablando de la historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hoy nos adentraremos en la romántica y fascinante historia de estos dos talentosos actores, desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de Amares Primavera, hasta su soñado final feliz. Vamos a explorar cómo la magia de la ficción se convirtió en una realidad, analizando los momentos clave de su relación, las pruebas que superaron y, por supuesto, todo ese encanto que los hace una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Prepárense para un viaje lleno de amor, pasión y, por supuesto, mucho drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta maravillosa historia, quiero hacer una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son suscriptores pero aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las novelas turcas. Además, me ayuda mucho a seguir creando contenido que les encante. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a ello. Todo comenzó como suelen empezar las mejores historias de amor, en el set de una serie. En 2014 el destino, ese guionista invisible, entrelazó los caminos de Serkan Ayolu y Özge Gürel durante el rodaje de Amares Primavera. La serie, una comedia romántica fresca y vibrante, rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas, conquistando corazones en Turquía y en el extranjero. La trama, llena de enredos amorosos, malentendidos y por supuesto, momentos inolvidables, atrapó a la audiencia desde el primer episodio. En este universo de ensueño, Özge Gürel interpretaba a la dulce y soñadora Oyku Akar, una joven diseñadora de moda con un corazón de oro y una determinación inquebrantable. Oyku, con su encanto natural y su espíritu optimista, rápidamente se ganó el cariño del público. Su personaje era la encarnación de la esperanza y la perseverancia, y su búsqueda del amor verdadero resonaba con la audiencia. Por otro lado, Serkan Ayolu daba vida a Ayaz Dincer, un arquitecto talentoso, atractivo y, por qué no decirlo, un poco rebelde y con un pasado misterioso. Ayaz era el típico chico que rompe corazones, pero que en el fondo, anhela el amor y la estabilidad. Su personaje, con su carisma y su encanto, cautivó a las espectadoras, quienes suspiraban cada vez que aparecía en pantalla. La química entre ellos era innegable desde el principio, y los fanáticos de la serie, como nosotros, no tardamos en notar esa chispa especial. La manera en que se miraban con esos ojos que parecían hablar sin necesidad de palabras, la complicidad en sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a algo más allá de una simple relación laboral. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, una atracción palpable que traspasaba la barrera de la ficción. Durante las grabaciones, los rumores sobre su relación se propagaron como la pólvora. Los paparazzi, siempre al acecho con sus cámaras listas para capturar cualquier momento, se volvieron asiduos del set de Amares Primavera. Sus objetivos eran claros: obtener imágenes que confirmaran o desmintieran los rumores que circulaban sobre la relación entre Serkan y Özge. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas en restaurantes con vistas al Bósforo, paseando por las románticas calles de Estambul, disfrutando de eventos sociales. Cada encuentro, cada fotografía, alimentaba la curiosidad y la expectación de los fanáticos. Pero por mucho tiempo se mantuvieron discretos, alimentando el misterio. Özge y Serkan eran muy profesionales y, aunque la química era evidente, decidieron mantener su vida privada, privada. Entendían que la atención mediática podía ser abrumadora y que deseaban proteger su relación de las presiones externas. A veces ese misterio, esa incertidumbre, hacía la historia aún más emocionante. Los fans, ávidos de información, analizaban cada gesto, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. La intriga generada por la aparente discreción de la pareja solo aumentó el fervor de la audiencia. Los meses pasaron y con ellos las temporadas de Amares Primavera. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, se convirtió en un éxito rotundo. La audiencia, enamorada de la historia de amor entre Ayaz y Oyku, seguía fielmente cada episodio, sufriendo y celebrando con los protagonistas. Los fans se identificaban con los personajes, con sus alegrías y sus tristezas, y soñaban con encontrar un amor tan apasionado y genuino como el de Ayaz y Oyku.
La conexión entre ellos en la pantalla era tan intensa que traspasaba la barrera de la ficción, creando una verdadera simbiosis entre los actores y sus personajes. Lo que la gente no sabía, lo que se mantenía en secreto a voces, es que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. La chispa, la conexión, la atracción que veíamos en la serie no era producto de la actuación, sino de una realidad que se gestaba fuera del set. Serkan y Özge, cautivados por su propia química, estaban construyendo una historia de amor que con el tiempo se convertiría en un referente para muchos. Finalmente en 2016, llegó la confirmación que todos esperábamos. Fotos de ambos paseando por las calles de Estambul, cogidos de la mano, compartiendo sonrisas, disfrutando de la compañía del otro, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La evidencia era irrefutable: Serkan Ayolu y Özge Gürel eran pareja, y su amor había trascendido la ficción. La noticia causó furor entre los fans de la serie, quienes celebraron con entusiasmo el romance en la vida real de sus actores favoritos. Era como si Ayaz y Öykü hubieran salido directamente de la pantalla para vivir su propia historia de amor, un final que todos los seguidores habían anhelado. A partir de ese momento, las apariciones públicas de la pareja se hicieron más frecuentes. Asistieron a eventos juntos, alfombras rojas, estrenos de películas, celebraciones de la industria del entretenimiento. Compartieron momentos especiales en sus redes sociales, fotos de sus viajes, celebraciones de cumpleaños, simples momentos cotidianos que demostraban la solidez de su relación. Demostraron al mundo que su amor era real y sólido, que no se trataba de una estrategia publicitaria, sino de una verdadera conexión emocional. Se les veía cómplices, felices y siempre dispuestos a apoyarse mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Además, algo que los hace tan especiales, es que siempre han mantenido una actitud de naturalidad y sencillez. No se dejaron llevar por la fama, por las presiones de la industria del entretenimiento, por los rumores y las especulaciones. Siempre han priorizado su relación, su bienestar personal y el mantener los pies en la tierra. Esta autenticidad, esta capacidad de mantenerse fieles a sí mismos, los ha convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las series turcas. Su actitud humilde y cercana a sus fans, su forma de gestionar su privacidad, les ha granjeado el respeto y el cariño de un público que valora la sinceridad y la autenticidad. Sin embargo, como en toda historia de amor, hubo momentos de desafíos. La vida de los actores, especialmente en la industria del entretenimiento, no es siempre fácil. Las agendas apretadas, los rodajes lejos de casa, las especulaciones de los medios, la presión de mantener una imagen pública, todo esto puede poner a prueba cualquier relación, por sólida que sea. Los viajes constantes por trabajo o la distancia física, la dificultad de coincidir en tiempo libre, son algunos de los obstáculos que deben superar. Pero Serkan y Özge demostraron ser un equipo, un matrimonio fuerte y resistente. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, se entendieron y sobre todo, supieron mantener la comunicación y el respeto mutuo. Supieron adaptarse a las circunstancias, encontrar tiempo para estar juntos, comunicarse y mantener viva la llama del amor. La confianza mutua, la complicidad y el cariño fueron sus armas para superar los obstáculos. Un momento crucial en su relación fue la confirmación de su compromiso. En 2022, después de varios años de noviazgo, una historia que había cautivado a sus seguidores, Serkan y Özge anunciaron su compromiso matrimonial. La noticia emocionó a todos sus seguidores, quienes habían seguido de cerca su historia de amor desde el inicio. Era la confirmación de que su amor era para siempre, que estaban listos para dar el siguiente paso y construir un futuro juntos. Los fanáticos de todo el mundo celebraron la noticia, inundando las redes sociales con mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos. La alegría y el entusiasmo de los fans demostraron la conexión especial que tenían con la pareja y el impacto que su historia de amor había tenido en sus vidas. La boda de Serkan Ayolu y Özge Gürel fue uno de los eventos más esperados y comentados del mundo de las series turcas. La ceremonia, que se celebró en Italia, en una ubicación idílica, rodeada de paisajes de ensueño, fue un verdadero cuento de hadas. Se eligió la ciudad italiana de Verona, la misma donde se desarrolla la historia de Romeo y Julieta, simbolizando así la trascendencia del amor verdadero. La boda fue íntima y romántica, rodeados de amigos y familiares, quienes compartieron con la pareja este momento tan especial. Las fotos de la boda, que se filtraron rápidamente a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, fueron un verdadero cuento de hadas.
Özge radiante con un vestido de novia espectacular, diseñado por un prestigioso diseñador turco, lucía como una verdadera princesa. Su sonrisa, su mirada llena de felicidad, reflejaba la emoción y la alegría que sentía en ese momento. Serkan, elegantísimo, con un traje a medida que resaltaba su porte y su atractivo, lucía una sonrisa de oreja a oreja, un reflejo de su felicidad y de la dicha de estar a punto de casarse con la mujer de sus sueños. Los detalles de la boda fueron cuidadosamente elegidos, desde la decoración floral hasta la música, creando una atmósfera mágica y romántica. La ceremonia, llena de emotividad, fue un momento inolvidable para los novios y para todos los presentes. Los votos matrimoniales, llenos de amor y promesas, conmovieron a todos los presentes, creando un ambiente de profunda emoción y felicidad. Fue un momento mágico lleno de amor, felicidad y la certeza de que estaban destinados a estar juntos. Pero la historia no termina ahí. Desde su matrimonio, Serkan y Özge continúan siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Siguen apoyándose en sus carreras, compartiendo momentos especiales en las redes sociales y demostrando al mundo que el amor verdadero existe. A pesar de la fama, las presiones de la industria y las exigencias de sus trabajos, han logrado mantener una relación sólida, basada en el respeto, la confianza, la comunicación y sobre todo, el amor. Su vida diaria, sus proyectos profesionales, sus viajes y sus momentos de ocio, son compartidos con sus seguidores, mostrando la naturalidad y la complicidad que los caracteriza. Han demostrado que es posible compatibilizar el éxito profesional con una vida personal plena y feliz, que el amor puede ser un motor para el crecimiento personal y profesional. Su ejemplo sirve de inspiración para muchos, que sueñan con encontrar un amor tan profundo y duradero. Ahora, ¿podemos aprender de la historia de Serkan y Özge? Creo que hay muchas lecciones valiosas que se pueden extraer de su historia. En primer lugar, nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Nos enseña que la química y la conexión emocional son fundamentales para construir una relación duradera. También nos muestra la importancia de la comunicación, el respeto, la confianza y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. Su capacidad para superar los obstáculos, para adaptarse a las circunstancias y para mantener la llama del amor, es un ejemplo a seguir. Además, nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Su historia nos inspira a soñar y a buscar ese amor que nos llene el corazón de alegría, ese amor que nos haga sentir completos y felices. Nos demuestran que el amor es un viaje, que requiere compromiso, esfuerzo y dedicación, pero que al final, la recompensa es inmensa. La historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel es una de esas historias que nos hacen creer en los finales felices. Es una historia que nos inspira a soñar y a buscar ese amor que nos llene el corazón de alegría. Y aunque los hemos visto juntos en pocas series después de Amar es Primavera, su amor trasciende la pantalla. Cada vez que vemos sus fotos, o los vemos juntos en eventos, nos llenamos de ilusión y esperanza. Su relación nos recuerda que el amor verdadero, como en las mejores novelas, existe y que vale la pena luchar por él. Es un recordatorio constante de que la felicidad, la plenitud y el amor duradero son posibles, incluso en el competitivo y exigente mundo del entretenimiento. Su historia es un testimonio de que el amor, con sus desafíos y sus alegrías, es el motor que impulsa la vida, que da sentido a nuestros sueños y que nos hace ser la mejor versión de nosotros mismos. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta hermosa historia con ustedes. Hemos recorrido la trayectoria de Serkan Ayolu y Özge Gürel desde el set de Amar es Primavera, hasta su boda de ensueño. Hemos hablado de los altibajos, de los desafíos y sobre todo, del amor que los une. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero, como en las mejores novelas, existe y que vale la pena luchar por él. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme sus comentarios. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Serkan y Özge, cuáles son sus momentos favoritos de la pareja y si les gustaría que hable sobre otros actores y actrices turcos. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos y sus opiniones. Discutamos juntos sobre la historia de esta maravillosa pareja. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el apasionante mundo de las novelas turcas. Es la forma de estar al tanto de las últimas noticias, curiosidades y análisis sobre sus series y actores favoritos. Manténganse conectados con el fascinante mundo de las novelas turcas, porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.